Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenos compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 31 de mayo, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver que el precio de Bitcoin está teniendo un pequeño retroceso. No es hasta ahora nada significativo y podemos ver que está luchando contra su media de 200 periodos en este gráfico de 4 horas. Lo más probable es que esa sea la resistencia más significativa que tengamos en el corto plazo. Esa y los 34.500 dólares, ya que es una resistencia de temporalidades superiores. Ya ahora se las voy a mostrar. De todas maneras, no tenemos aún a nivel de indicadores ninguna pista clara de que la probabilidad haya cambiado a que en estos momentos se vaya a dar la vuelta. Eso es lo primero que me puede llamar la atención, el hecho de que, recordando que el día de hoy aún no ha abierto Wall Street y que el día de ayer no abrió Wall Street, se está dando la vuelta al mercado de futuros a todo lo que estábamos viendo el día de ayer. Es decir, el día de ayer tuvimos un movimiento alcista bastante significativo. Podemos verlo exactamente simplemente con estas velas. Vamos a medirlo. Prácticamente fue desde el día 30 de esta vela. Tuvimos un movimiento de un 3.5% al alza. Y Bitcoin más bien no subió tanto como las demás. Pero ya el día de hoy, como de costumbre, Bitcoin cae menos que el resto. En comparación con Ethereum, fíjense, Ethereum a estas horas está cayendo un 1.4 y BNB un 1%. Y evidentemente, pues son movimientos que las criptomonedas están dando de la mano con el mercado amplio, es decir, el S&P 500 en el mercado de futuros también está cayendo un 0,9% y más bien después de casi llegar a los 4.200 dólares el día de ayer, vamos a verlo. Fíjense, después de llegar a los 4.200 dólares y como les dije, estar por encima de la media de 200 periodos y ubicarse por encima del retroceso del Fibonacci del 23.6%, algo bastante positivo, actualmente está perdiendo esas dos resistencias. Y hoy, siendo final de mes, todo el mercado lo que está descontando precisamente es que esto puede venir de la mano con rebalanceos, pero simplemente en el mercado de futuros. Donde se corta el bacalao definitivamente es en la jornada de Wall Street. Y es ahí en donde tenemos que tener los ojos puestos. Sin embargo, pareciera que de una o de otra manera el mercado está incluso por debajo de los mínimos que se encontraba el día viernes. Y eso no es bastante positivo. Es decir, lo que yo hubiera esperado era que se hubieran conservado algunas ganancias y que estas resistencias, tanto el retroceso del Fibonacci como la media de 200 periodos resistieran, pero hasta ahora parece que se están perdiendo. Y a diferencia de Bitcoin, aquí ya estoy viendo pautas de agotamiento en el indicador de momento y pues precisamente ya el estado de sobrecompra ya está causando su efecto, hablando del RSI, que es el indicador que tengo en la parte de abajo, dándome una señal clara de que ya se ha sobreextendido el movimiento alcista y actualmente debe buscar alguna de sus medias. Y ahí lo más probable entonces es venir a buscar al menos los 4.000 dólares, los 4.000 puntos en el índice del S&P 500. Y una caída de esa magnitud, pues precisamente puede ser bastante negativo para el precio de las criptomonedas. Esta caída más bien no es tan significativa para lo que estamos viendo que está ocurriendo en el mercado del VIX. El VIX, quiero que lo vean ustedes mismos, ha abierto con un gigantesco gap, es decir, hubo un montón de posiciones al cierre que se abrieron y generaron este movimiento alcista de aproximadamente un 7%, llevándolo hasta justamente el punto donde se encuentra ahora. Y esto es realmente lo que el mercado está descontando, que evidentemente cuando el índice del VIX sube, los proveedores de la liquidez del VIX venden SP 500. Y eso, para la subida tan fuerte que está teniendo el VIX, aún el SP 500 no ha caído con fuerza. Pareciera que todo se estuviera dando la vuelta y que precisamente como de costumbre Bitcoin no esté cayendo como las demás. Y una pista excelente que quiero compartir con ustedes, no voy a desviarme mucho del tema, pero sí quiero mostrárselo porque es muy notorio, es lo que está haciendo Cardano. Cardano vuela por encima de la media de 200 periodos y por encima de la directriz de color blanca, que es una directriz de temporalidad diaria.
Está absolutamente sobreextendido su movimiento alcista, tocando precisamente máximos que solamente se habían visto desde el 4 de abril, cuando Rainer Brainard arruinó toda la fiesta alcista, y el 5 de mayo, justamente, se encuentra por encima de esa directriz de una u otra manera en un rally de alivio muy cerca de su media de 50 periodos. Pero este movimiento absolutamente en solitario de Cardano me parece exactamente lo más sospechoso y tal vez aprovechable cuando se termine de dar unas pautas de agotamiento. En 4 horas podemos ver que no tiene absolutamente ninguna pinta de darse la vuelta. No tenemos el oscurecimiento del Valle Verde y no tenemos nada que nos indique que se va a dar la vuelta. Pero, por ejemplo, perder nuevamente el 0,6, estando nuevamente por debajo de la media de 200 periodos y de esta directriz de la unión de máximo, sí puede ser una excelente pista para saber que Cardano va a irse a donde acostumbra, abajo. Quería comentárselo muy rápidamente sin desviarme mucho del tema, porque es imposible que Cardano vaya en la suya mientras el resto del mercado está cayendo. El Nasdaq también está cayendo un 0,9%, nunca logró vencer su media de 200 periodos como lo hizo el S&P 500 y me llama muchísimo la atención. Va muy de la mano con lo que está haciendo el S&P 500 y todos intentando descontar precisamente algo. Ya les voy a explicar exactamente a nivel de noticias qué es lo que todo el mercado está descontando. Lo que quiero es que no se me pase algún índice americano importante. Bueno, por último, el Russell 2000, que representan las 2000 mejores compañías que no cotizan dentro del S&P 500, pero también son muy significativas, también está regresando a las caídas. Sin embargo, había estado teniendo un rally de alivio, un movimiento alcista, que sí lo había llevado al menos a superar su media de 200 periodos. Todo indicando precisamente que ya no se puede dejar de considerar que en este rebalanceo ya no se estén teniendo todas las mejores posiciones para el alza, sino que se compró anticipadamente el rally de fin de mes y el día de hoy justamente están buscando su punto medio. Todo lo más importante lo vamos a ver es con la jornada de Wall Street. Pero un poco previo a eso quiero compartir con ustedes lo que está ocurriendo. Me refiero a nivel de noticias. Desde hace una hora se dieron los datos del IPC y del PBI en Francia. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que anualizado están saliendo datos por encima de lo esperado en el dato de la inflación en el consumo, que es el IPC. Entonces están teniendo inflación, pero a su vez están teniendo unas caídas en el Producto Interno Bruto. Podemos ver que el mes pasado crecieron 0 y que este mes crecieron -2. Esto, amigos, se llama estanflación. Inflación al alza y cómo se supone que las compañías pueden subir si cada vez tienen que vender más caro, pero es que cada vez están vendiendo una menor cantidad de unidades. Porque si el Producto Interno Bruto sale positivo y la inflación sale positiva, no necesariamente habla de un mercado en esta inflación, al contrario, es un mercado en donde hay inflación, pero se está en crecimiento y eso es muy positivo. Es más, la inflación la generan los gobiernos, no como una medida de corrupción y para ellos hacerse ricos, como muchas personas lo intentan hacer ver, sino que la inflación es un fenómeno que los gobiernos crean para mejorar el estado social a través de beneficios y sin embargo es inevitable que la inflación es el lado negativo, pero es para justamente controlar y mantener positivo su Producto Interno Bruto y el tiro les está saliendo totalmente mal y han caído en el peor vicio del mercado que es la estanflación. Y esto es solo Francia. Ahora bien, el problema grave lo vamos a encontrar precisamente el día de hoy, si se da cuenta, unos pocos minutos luego de la publicación de mi video, con el IPC de la zona europea, es decir, la inflación anualizada de la zona europea a través de todos estos datos que tenemos de este lado. También vamos a tener la inflación en Italia, pero no es tan relevante. Y precisamente esto es lo que el mercado está intentando descontar con fuerza. ¿Cómo es el IPC de la zona euro anualizada? Se está estimando que va a salir en 7.7, pero un dato por encima de este punto puede ser realmente bastante desalentador. Eso es precisamente lo que tenemos previo a la jornada de Wall Street. Y con la jornada de Wall Street también tenemos algo que puede realmente generar muchísima volatilidad y es el precio de las viviendas mensual y anualizado. ¿Por qué? Porque no se están vendiendo las casas y el movimiento del precio de las casas
Y el hecho de que no se estén moviendo implicaría que las tienen que bajar de precio. Si la cotización de los inmuebles cae, evidentemente eso repercute en el valor de las casas. Y el valor de los inmuebles es el valor más importante que compone el Producto Interno Bruto, lo que podría llevarnos de manera anticipada a saber que lo que está pasando el día de hoy en Francia se va a replicar en la principal potencia del mundo, en Estados Unidos. Por lo que el precio de las viviendas el día de hoy, aunque tenga una sola estrellita, debería tener como 5. Este dato de las viviendas anualizadas es fundamental el día de hoy. De todas maneras, luego de eso también vamos a tener un dato súper importante que es la confianza del consumidor. Porque si se dan cuenta, ya se estima que va a caer. Es decir, en esta columna estamos viendo las previsiones y en este es el dato del mes pasado. El dato del mes pasado sale en 100.7 y actualmente se ve que pudiera salir en 103.9. Una caída precisamente en la confianza del consumidor puede ser muy, muy, muy negativa, tanto para el precio de los índices americanos y por la correlación con las criptomonedas, caer con bastante fuerza. Y vuelvo y repito, pues las oportunidades están para tomarse. Y tal vez los más sobrecomprados, como Cardano, sean los más afectados en un movimiento de corrección generalizada. Diciendo que salen mal, no podemos anticiparnos, pero es que aquí es en donde ya pongo yo mis alertas a ver cómo es que van a salir estos datos, igual que el del PMI de Chicago, que sale 15 minutos antes, de ver que precisamente el precio de los suministros de producción está subiendo o está en el punto de lo esperado y no por debajo, pues sería positivo. Pero si sale por debajo de lo esperado, podemos comenzar a ver bastantes problemas. Igualmente, en mi opinión, no creo que eso sea lo que más va a mover el mercado del día de hoy. Después del mercado de Wall Street no va a venir ningún tipo de información realmente importante, excepto el PMI manufacturero de Caixin, pero como el día de ayer salió muy positivo, el PMI manufacturero, no el Caixin, sino el normal de China, muy probablemente este también salga bien. Esto va a salir unas pocas horas antes de la publicación de mi video. No vendría siendo el caso pensar que los datos de Australia normalmente no mueven tanto mercado. El problema puede ser, como les digo, durante la jornada de Wall Street con estas noticias, pero eso no va a ser lo que más mueva el mercado, sino precisamente cómo se va a dar el balance de las carteras de los grandes fondos, si van a ser al alza o si van a ser a la baja. Pudiera anticiparse que por el movimiento que habíamos estado experimentando, ya no tienen mucho más que comprar porque el precio, vamos a verlo en el gráfico mensual para explicar bien exactamente a lo que me refiero. Ellos hacen un balance mensual y si se ha caído mucho durante el mes, pues se compra y si ha bajado, pues se vende. Pero es que el punto es que nos encontramos en un movimiento después de todo lo que hemos hecho en el SP500 durante el mes de un 0,2%. Ya sería cuestión de ver si quieren replicar el movimiento de final de mes del mes pasado, que fue terrorífico. Pero es que no tendrían por qué comprar porque se encuentran en su punto cero. Pero es que si hubieran subido, hubieran tenido que vender, lo cual hubiera sido negativo. Pero estando en donde se encuentra, es cuestión de esperar la apertura de Wall Street y ver cómo como lo acabo de decir, se corta el bacalao. Me parece que si en el nivel mensual, después de todo lo que nos hemos intentado mover, ellos no tomasen una posición bajista, pues podría anticipar un movimiento bastante positivo para el mes de junio, comenzando precisamente desde el primer día, es decir, del día de mañana. Pero el día de hoy es cuestión de ver cómo cómo se da el cierre de mes. Es a lo que me refiero. Del mismo modo lo podemos ver en el Nasdaq. El Nasdaq más bien sí está un poco a la baja, pero es que para todo lo que se ha movido durante el mes solamente hemos caído un 1.37%. No es nada significativo. Por lo que cómo termina de darse ese balance de mes es lo fundamental que podríamos estar observando el día de hoy. No creo que las noticias que ya les acabo de comentar vayan a ser más importantes que simplemente el flujo de dinero natural del mercado que se tiene que dar por el rebalanceo de carteras. Es ahí donde está la clave. Y como les digo, de tener un movimiento alcista, yo siempre lo voy a apostar por Bitcoin. Pero de una o de otra manera, si yo comienzo a ver que más bien Bitcoin, vamos a verlo, comienza a dar algún patrón de vuelta
que fácilmente se puede pensar que perder los 30.400, que actualmente se ve bastante lejos, pero es una posibilidad, estaríamos hablando de un movimiento de Bart Simpson, y eso sería muy negativo y estaría condenando precisamente a que la media de 200 periodos, que nunca se alcanzó pero estuvo muy cerca, cumplió como resistencia, y lo más probable es ir a buscar el soporte. Es decir, que perder los 30.400 dólares muy probablemente nos esté llevando a caer directamente hasta esta confluencia de soporte. La misma que les decía ayer, la media de 50 y de 100 periodos, alrededor de ir a buscar los 29.750. Volver prácticamente al comienzo de todo el movimiento que hemos estado teniendo, lo cual sería bastante negativo. Y de caer Bitcoin precisamente, ya sea hasta los 30.400 o hasta esta confluencia de medias, evidentemente monedas que se han sobreextendido como Cardano la van a pasar extremadamente mal. Y tal vez sea ahí en donde se encuentren las oportunidades. Ahora bien, si ese no fuese el caso, sino más bien Bitcoin se pusiera por encima de los 32.500 dólares, que es en donde se encuentra la media de 200 periodos, sí sería un excelente indicativo de que tal vez monedas pequeñas como Cardano se habían anticipado a un movimiento generalizado del mercado, que yo no encuentro por ninguna parte, como les digo, ni por el S&P 500, ni por el Nasdaq, ni por el movimiento del VIX. Ya por último, y para cerrar, podríamos decir, lo único que no hemos mencionado es el dólar index. Se encuentra en una zona bastante clave, y es que la directriz del movimiento de caída del dólar, que llevó al alza a todos los índices, pero nunca a las criptomonedas, se ha roto. Y eso puede ser muy negativo para el precio de las criptomonedas. Igualmente, entre los rebalanceos de carteras también están muchísimos movimientos de divisas. Es muy normal ver muchísima volatilidad en lo que son el dólar index y el euro dólar, precisamente porque es el día de hoy en donde se vuelven a mover los flujos de capital entre países para hacer el cierre de cartera. Y ver esta ruptura al alza de esta directriz que había estado dirigiendo este movimiento prácticamente desde el 12 de mayo, en donde tocamos los 25.000 dólares, y que ahora nuevamente se está viendo esta directriz que se rompe al alza, me puede estar condenando a unas correcciones bastante significativas en el precio de las criptomonedas. Recuerden que siempre que este índice rompe al alza es porque se vienen movimientos bastante negativos. De todas maneras, tenemos una excelente resistencia en el punto 102 y en el punto 102.5. Esos puntos deben respetarlos como resistencias, al menos a corto plazo. No es que nos vamos a ir a cero pasado mañana, pero sí creo que se entiende un poco la idea. Estas son las alertas fundamentales, el ver que se rompen patrones técnicos de resistencia o de soportes. Por ejemplo, en este caso, teníamos este soporte que había sido tocado 2 veces, terminó teniendo algún tipo de apariencia como una especie de, o pudiera decirse, si lo sobreestiendo, que era un hombro, cabeza, hombro de aquella manera, un poco extraño. Puro por términos educativos lo voy a dibujar, aunque se ve un poco extraño. Este sería el hombro izquierdo, esta sería la cabeza y este sería el hombro derecho. Es ver esta figura de normalmente un hombro, cabeza, hombre es la figura técnica que aparece al final de una tendencia. En este caso fue una tendencia alcista, y si eso era un hombro, cabeza, hombro, fíjense que teníamos que pensar que venía una corrección de este tamaño luego de la ruptura, y podemos ver que se cumple el objetivo del hombro, cabeza, hombro en el dólar index. Evidentemente aquí lo que vemos es un cierre de cortos de las posiciones que, teniendo la figura técnica, las abrieron, y actualmente vemos un rally de alivio. Pues por eso que las resistencias deben funcionar, y mientras estemos por debajo del 102.5 no podríamos pensar que vamos a caer con muchísima fuerza en las criptomonedas, porque el dólar index va a retomar máximo. Hasta ahora solamente podemos pensar en un rally de alivio, y ya una vez que estemos por el 102.5 y se haya lateralizado, tal vez pudiéramos comenzar a pensar que sí puede tener un movimiento alcista importante, o precisamente que vuelva a caer, y que el movimiento alcista que habíamos estado viendo el día de ayer sea muy positivo. El día de hoy, como les digo, es un día de mucha volatilidad, tanto por nivel de noticias de los datos que se van a dar, tanto en Europa como en Estados Unidos, como por el balance de cartera. Y es importante, importantísimo el día de hoy, más allá de los resultados de las noticias, es el análisis técnico. Porque como el precio todo lo descuenta por anticipado,
el precisamente ver ruptura de máximos, ruptura de resistencias o pérdida de soportes, va a ser clave para realmente tener los movimientos que son realmente más amplios a nuestro favor y no en nuestra contra. Yo no descarto desde ningún punto de vista que todo termine saliendo positivo para el precio de las criptomonedas, pero tampoco puedo tener una operativa al alza teniendo las resistencias tan cerca. Teniendo la resistencia de los 32.500 y la resistencia de los 33.000, de los 34.000 de esta línea blanca, que vamos a verle en el gráfico diario, así como lo hicimos con Cardano, que vimos que ya la rompió al alza y que está volando como la espuma, es esta directriz, justamente desde que Lainer Brainard nos dijo que la reducción de balance comenzaba en junio, sí o sí, y que las subidas de tasas de interés iban a ser de 50 puntos básicos prácticamente todas, nos condenó a un movimiento bajista terrorífico. Nos fuimos desde los 46.700 hasta donde nos encontramos actualmente, y romper esa directriz sería lo mismo que está pasando con el dólar index, un rally de alivio muy positivo que fácilmente se pudiera aprovechar, pudiéramos llevarnos hasta una resistencia de los 38.500, como les digo, y con más calma, por encima de los 34.500, en donde está esta confluencia de la media de 50 periodos y esa directriz que les acabo de decir, probablemente podamos ver un movimiento alcista muy significativo. Pero actualmente en el gráfico de 4 horas, aquí estoy viendo la media de 200 periodos, superarla me condena a unas resistencias que tengo muy cerca, pero de aquí a aquí hay un tramo lo suficientemente amplio y aprovechable. Del mismo modo, ver que la media de 200 periodos cumple su efecto y vamos cayendo, ya sería también una oportunidad perfecta. Es cuestión de no anticiparse a los movimientos, sino saber aprovecharlos y no que ellos nos aprovechen a nosotros. Si tienen alguna duda sobre el funcionamiento de los indicadores que tengo en la pantalla, en el primer comentario está un video en donde los explico todos. Y de todas maneras, acabo de añadir uno bastante bueno sobre cómo funciona la volatilidad y cómo la podemos aprovechar a través de las bandas de Bollinger. Bueno, compañeros, nos vemos entonces para el análisis del 1 de mayo. Hasta luego.